¿Qué tal? Un verdadero gusto de saludarles. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Gonzalo Gallardo y damos la cordial bienvenida a ustedes a un nuevo capítulo del Psicólogo de Todos, programa que transmitimos en episodio estreno cada día jueves desde las 10 de la mañana y sus repeticiones los días jueves a las 21 horas y también los días sábado a las 16 horas a través de las pantallas de UCB Televisión y también, por cierto, a través de la señal de UCB Radio. En esta jornada, primer jueves que tenemos de este programa del Psicólogo de Todos, para lo cual obviamente ya estamos en contacto en línea con el psicólogo clínico Alexis Sarmiento, con quien compartimos este espacio. Alexis, gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien. Empieza agosto ya, oye, se nos pasa el año rápidamente, así que un saludo para todo el mundo. Oye, parto al tiro con esa pregunta relativa a agosto. Hay todo un mito, todo un tema, ¿cierto? Que en agosto se difunde mucho, que es, sobre todo para los adultos mayores, este tema de pasar agosto, y que en muchos casos termina, en algunos contextos también, con una situación a veces media psicótica, y lo digo muy con respeto, en el sentido de que a veces se hacen hasta fiestas para pasar agosto, digamos. Entonces, cuéntame una cosa, más allá de la humorada, porque puede que sea una humorada también, pero ¿qué hay de bueno en este ritual de pasemos agosto? ¿Es bueno, es positivo, sobre todo para los adultos mayores? Mira, siempre depende de cómo se mire. Si uno lo toma de buen ánimo, de buen humor, como pasamos agosto, pasamos el invierno, puede ser. El tema es lo que siempre hablamos cuando la persona es depresiva, por ejemplo. Las personas que tienen la tendencia a la depresión, por lo general, tienen una forma de intencionar estas fechas más hacia lo negativo. O está pasando la edad, o pasa el invierno, en fin, o se hace mucho más difícil los procesos también de envejecimiento. Entonces, cuando uno lo toma como de buen ánimo, casi como una humorada, pasamos agosto, un año más, una vuelta más qué sé yo, de la Tierra en su eje, o como se quiera decir, puede ser, pero cuando la persona tiene la tendencia, por ejemplo, a la depresión, es mucho más, puede repercutir de mejor, o sea, perdón, de mayor manera el tema de que está pasando el tiempo. Lo que hablábamos en un programa anterior, que muchas veces la gente más depresiva en invierno es cuando incuba todas sus ideas negativas en relación al proceso de sentirse aislado, con poca luz o por los días fríos. Lo que hablábamos el otro día también de que el invierno hace que repercute a nivel de la corteza cerebral de nosotros, ¿no? La falta de vitamina D, de ciertas estimulaciones de algunos neurotransmisores del cerebro. Entonces, en algunas personas hay una tendencia a la depresión en los meses de invierno o la falta de luz. Lo hablábamos también cuando los países escandinavos, ¿cierto? Esta tendencia al suicidio, lamentablemente, se da en los países que son desarrollados económicamente, que tienen una estabilidad general súper positiva. Sin embargo, la gente se suicida más. Entonces, cuando hay un invierno muy prolongado, puede repercutir también a nivel de la corteza cerebral y finalmente en el ánimo de las personas, en la medida que esa persona tenga la tendencia a la depresión. Y quienes no son depresivos no caen en eso. Entonces, el pasar agosto puede pasar como un buen chiste, digamos, para la gente no depresiva, pero puede ser un chiste de mal gusto para quienes tienen la tendencia a la depresión, por esta falta de vitamina D que el cerebro carece cuando hay falta de sol, Gonzalo. Por eso hay que tener harto cuidado entonces, ¿va? Y saber cómo celebramos el tema de la pasada de agosto y con quién también, porque a la larga Claro, hay que ser un poquito más quizás selectivo, digamos, y ver bien qué afectaciones pueda tener, sobre todo si estamos hablando de adultos mayores que a lo mejor sienten algo más complejo en la medida que van avanzando en edad también, sienten a lo mejor que se les está acabando la vida y tienen muchas ganas de vivir. Entonces hay varios temas que uno de repente no analiza, pero porque hay hasta productoras que hacen fiestas del Pasemos Agosto, pues sí, eso es como una moda que ya tenemos un poquito internalizada. Alexis, vamos con preguntas. Tengo varias acá. Una de ellas dice, ¿qué tal? Tengo 56 años. Trabajo hace más de 30 años en la misma empresa. Últimamente siento que nadie valora mi experiencia y todo gira en torno a la gente más joven. Hablando justamente del tema de la mayor experiencia, a veces pasa esto. Y siento que ya no me toman en cuenta, incluso más.
tengo miedo de que en cualquier momento me peguen, dice la PLR, por alguien más joven. ¿Cómo afecta emocionalmente el sentirse invisible? ¿Puede afectar mi rendimiento laboral? Pregunta acá un amigo. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el mismo trabajo él? ¿Cuántos años? 30 años dice que lleva trabajando en la misma empresa. Claro, o sea, desde 1995, más o menos. Claro, lamentablemente en nuestros países ya no se valora, no se da valor al trabajo, a las personas que llevan mucho tiempo en un trabajo o las personas maduras, las personas que ya han pasado un proceso de madurez en el trabajo y en la vida, sino que se les va viendo como personas viejas o personas que ya no están como con todas sus condiciones mentales para desarrollar un trabajo. Antiguamente se valoraba mucho, ¿cierto?, la vejez y la experiencia, y hoy parece que se desecha por la juventud y por esta cosa como de la reactivación laboral con personas nuevas. La persona puede caer en estados depresivos, insisto, si tiene la tendencia a la depresión. Y también, claro, depende de las reacciones del entorno, porque si hay un jefe que te está mirando mal, porque estás teniendo un desarrollo laboral con menos precisión, por ejemplo, o que estás como ya no rindiendo como se te esperaba, y viene alguien joven que va a reemplazar, puede uno sentirse o bien presionado porque el entorno te presiona, o bien porque te autopresionas, ¿no? La sugestión de que no lo estoy haciendo bien, o que estoy muy mayor, o que no estoy rindiendo para este trabajo. Eso pasa, yo pienso, en las sociedades como la nuestra, donde se da como este culto a la juventud o a la eterna juventud, ¿no? Yo he sabido en países desarrollados, por ejemplo, donde hay otra forma de percepción de la gente que va a esta avanzada edad, se integran los trabajos, por ejemplo, a las personas que tienen edad por la experiencia y también a las personas que son neurodivergentes o a las personas que tienen síndrome de Down, por ejemplo. Escuchaba yo en países desarrollados, escandinavos, como en algunos operarios de fábricas donde, por ejemplo, empaquetan chocolates o hacen trabajos como de precisión manual y todo eso, trabajan personas sobre 60 años junto con personas que tienen síndrome de Down y otro tipo de afectaciones a nivel mental, pero que se integran bastante bien laboralmente. Son todos compañeros de trabajos, a la hora del almuerzo almuerzan juntos, en fin, cumplen un buen horario, reciben una remuneración similar, tienen derecho a vacaciones. Eso lo he escuchado de países desarrollados. Y Gonzalo, nosotros acá nos sorprendemos de algo así. Se le Claro. tiende a aislar a la persona. Y es increíble gente que viene de repente de vacaciones y me toca atenderlas acá en periodo de vacaciones cuando vienen de Europa y cuentan que en el trabajo están todos integrados, personas que tienen el neurodivergente con diferentes situaciones a nivel cognitivo y trabajan con personas, entre comillas, normales, que tienen ya sobre 55, 60 o más años y trabajan súper bien con la misma remuneración, con un tema también de derechos laborales, con las vacaciones. Pero acá no pasa eso, lamentablemente. Yo creo que eso nos hace finalmente subdesarrollados si lo pensamos técnicamente, Gonzalo. Sabes que yo estaba viendo una cosa que me ha tocado personalmente. Durante mucho tiempo yo vi que había mucho joven, por ejemplo, en medios de comunicación, en el caso de lo que yo trabajo. Y hoy día, ¿sabes qué? He visto que hay reporteros, principalmente en regiones, que son incluso adultos mayores casi. Ah, qué bien. Sin ir más lejos, hay uno que tiene casi 60 años, que es reportero en el sur del país, que le ha tocado mucho cubrir lo que ha pasado en el sur con las precipitaciones. Y es como que estamos cambiando quizá, yo no sé si lo percibes de la misma manera, yo lo veo desde el punto de vista de la labor que hago yo, digamos, o del Claro. medio en el que trabajo. Pero sí me da la impresión que poco a poco se está integrando más a las personas más adultas, pero sigue el miedo de los más adultos de que los reemplacen por alguien más joven. Sobre todo porque quizá nosotros teníamos características distintas, ¿cierto? Los más adultos somos quizá más responsables, los más jóvenes todavía como que están Claro. madurando. Entonces, como que hay empresas como la que yo trabajo, por ejemplo, donde se está incluyendo más a los adultos y adultos mayores. Me parece que en otros lados también pasa lo mismo. Lo he visto también en multitiendas, por ejemplo, en atención al público. A veces hay gente más adulta en eso, ¿no? Sí, me parece súper bien lo que tú estás mencionando, que se valore a la gente que tiene experiencia en diferentes ámbitos, en donde sea, en el periodismo, los bancos, en trabajos que sea, trabajos menores, mayores, en la prensa. Yo me acuerdo de Julio López Blanco, me acuerdo de ese periodista, no sé si te acuerdas, de los 70, 80, Sí, que pues un da clásico. clásico, los reportajes. Creo que está en Los Hornos, la otra vez vi una entrevista de él, viviendo sureño. Toda esa gente tiene mucho que entregar. Hablábamos una vez, me acuerdo, hace un tiempo, Gonzalo, nombrábamos a Patricio Bañados, ¿te acuerdas? Que Sí, estuvo pues.
en Radio Fundación, o Mozart o algo así, si no me equivoco, hasta como los 90 años. Estuvo Beethoven, Radio Beethoven. Beethoven, claro, y creo que tenía 90, 91 años y aún Exacto. está transmitiendo. Porque yo un día iba en el auto y lo escuché y dije, mira, es la voz de Pato Bañado. Y estaba en vivo. Entonces, claro, tenía la lucidez para hacerlo, pero cosas así es loable. Yo espero que eso que tú estás diciendo siga en pie para que el día de mañana, en la medida que uno tenga la sanidad mental y el juicio para trabajar en lo que uno se desempeña, para que se siga valorando a la gente de edad, porque tienen toda la experiencia, por lo menos en el área nuestra. Los psicólogos, mientras más edad tiene y más experiencia tiene, es bien valorado por los jóvenes. A veces uno tiene psicólogos jóvenes que no tienen la cultura que nos dieron a nosotros hace años atrás. Entonces, eso se valora por el tema de atender muchos años gente, a seres humanos, qué sé yo. Pero en otra área yo no sé, cuando se necesita una cuestión más de desarrollo físico, por ejemplo, en la construcción, ponte tú, que se necesite una persona. Pero si se está reforzando y validando a las personas que están sobre 40, 50, 60 o más años, me parece muy bienvenido, Gonzalo. Oye, Alex, ¿te ha pasado en alguna oportunidad que te has quedado sin poder leer tus discos de música? Yo tengo varios, Sí, tengo algunos por acá, estoy en mi estudio en este momento, pero tengo varios guardados que quiero leerlos, pero hace rato. Yo creo que a muchos les pasa también. Bueno, tú me mencionabas en la semana pasada que tenías uno de Inexcess. sí, tiene que ser, sí, que el patada, muy bueno. Bueno, de hecho, uno no puede a veces leer los discos hoy día, ni siquiera en el notebook. Hoy día los notebooks casi no traen tampoco el tema del CD-ROOM, ¿cierto? Así Como era es. antes. Hoy día ya está casi de salida el tema de las lecturas de CD, salvo por la alternativa que te voy a contar. Radiovisión está con nosotros porque ahí tienes la solución. Atención con esto. Lector, grabador externo de CD y DVD, con salida USB y tipo C dual. Es conectar y listo. Y ahí tienes la Mira qué posibilidad tal. de escuchar tus discos, hoy no tener que botarlo, porque una cosa yo sé, el Spotify, el pendrive, ¿cierto? Estamos en esa era, pero que era rico tener un disco mientras lo estaba ahí escuchando. Yo tengo uno de Pink Floyd también, muy bueno, y ver el bootleg, ¿cierto? Y las canciones, etcétera. Es Claro. muy especial eso. Así que ahí te lo reitero. Ahí está este lector grabador externo de CD y DVD con salida USB tipo C dual, conectar y listo para que tú escuches tus discos solamente en Radiovisión. Ahí está. Radiovisión, ahí tiene la solución. Está la tienda física, que está en calle Arlegui 440, local 107, en la Galería Arcadia. Tiene entrada por Avenida Valparaíso, tiene entrada también por la calle Arlegui y, por cierto, también radiovisión.cl, el sitio web. Ahí está el catálogo completísimo de productos en iluminación, en computación, en instrumentos musicales, en elementos para la educación y mucho más. Radiovisión.cl con despacho a todo Chile, si usted compra también en línea. Y si puede ir físicamente, vaya, porque se va a maravillar por las cosas que tiene espectaculares Radiovisión en su vitrina física. Radiovisión.cl entonces, y Radiovisión en Arlegui 440, local 107, Galería Arcadia. Y recuerda, Radiovisión es el único, el original, el de siempre. Saludo grande a Radiovisión. No hay nada mejor Y que tenemos escuchar acá, música sí. vintage y todos esos programas. Yo me acuerdo un día escuchaba no sé si lo ubicas, Gonzalo, a propósito, el de Neil Diamond, el Noche Cálida de Agosto. Es un disco, Claro. es extraordinario. Escucharlo en vivo, en vinilo, con todo el sonido de la música, la orquesta, ¿no? Un maravilloso sonido de cuerda, el público, y lo escuchar. Y esto sirve para todos estos tocadiscos y todas estas cosas vintage. Ese es un ejemplo, Gonzalo. Eh, Pero para comentar un tema también que tiene relación con otra pregunta, porque acá tengo otra pregunta Bueno, mientras arreglamos el tema del audio. eh, a ver, hemos hablado mucho del tema del bullying, ya de lo que ocurre con los niños y con el bullying que tiene consecuencias nefastas. En muchos casos hay situaciones bien lamentables y que a veces terminan en algo mucho más fatal. Acá tenemos una persona que dice lo siguiente. Hola Alexi, dice mi hijo sufrió bullying en séptimo básico. Hoy tiene 20 años, pero sigue creyendo que nadie lo va a aceptar. Imagínate el arrastre que tiene esto hasta ya una etapa donde eres mayor de edad, cuando estás entrando en la adultez. Eh, Cada vez que conoce gente nueva piensa que lo van a rechazar. Y la pregunta que hace esta amiga, porque es una amiga, dice, ¿las heridas del colegio pueden durar tantos años?
Mira, es bien interesante y compleja la pregunta porque va más Sí, allá de lo que ocurre en el aquí y el ahora con los adolescentes y ojalá tomen conciencia. Y para darte el pase, Alexis, con esto, yo trabajo mucho con colegios, he trabajado muchos años con colegios, con estudiantes también, y hay varias cosas que son tan hirientes por parte de los cabros que no se dan cuenta de lo que dicen y de lo que hacen, creo yo, porque lo tiran como talla, pero no saben que las tallas de repente tienen sus consecuencias, como tratar a una compañera de curso en séptimo básico de pelúa, por ejemplo. ¿Ah? claro, Y hacer el grito de Chewbacca, ¡ah! Qué sé yo, burlándose de ella. Y la afectación que tiene eso en una niña de séptimo básico en pleno cambio, en medio de una sociedad cruel, ¿cierto? Que además te mete todas estas modelos, ¿cierto? Que son las Miss Universo, etcétera, afecta y mucho. Lo mismo que la claro, gordofobia, esto de ¡ja! Y hacerla así como un cerdo. Entonces, claro, son crueldades que ellos las ven, en algunos casos, y lo he visto, ¿eh? Lo ven como una talla, pero no saben el cuchillo enorme que generan en una personita, ¿cierto?, que está creciendo y que puede arrastrar esto, tal como dice nuestra amiga acá, hasta edades más adultas. Es una afectación muy importante. Y está, y ahora sí, ya para darte el pase, ahí está también la responsabilidad social que hay que enseñar a los niños, niñas y adolescentes, creo yo, Alexis. así es. Este ejemplo que da nuestra amiga que nos escucha, que nos ve, es muy común escucharlo en personas que sufrieron bullying hace 10, 15, 20, 30 o 40 años atrás. Cuando una persona sufrió, ha sido objeto de burla en la infancia o ha tenido un sobrenombre que le carga, que le sobrepasa, que le hiere, muchas veces eso queda a nivel subconsciente, como una especie de memoria evocativa de lo mal que lo pasé, porque era gordito, porque era diferente, porque tenía una mancha, porque era negrito moreno, en fin, o lo que sea. Entonces, eso puede perdurar en el tiempo y después, si me decían que si yo, gordito, cada vez que hay una alusión a eso, y me voy a sentir identificado, aunque hayan pasado 20 o 30 años después. Uno de los temas es que la persona o las personas que ejercen la burla o el bullying no se dan cuenta de las consecuencias que esto puede tener a posteriori en la persona que es objeto del bullying. No les interesa simplemente. El que se burla cree que hace como gracia, risa y hace que se rían los demás, siendo ingenioso con un sobrenombre que le ponen al compañero, a la compañera, al vecino, a la vecina. Pero esto puede tener una grave consecuencia a nivel mental, puede generar inseguridad en la persona a futuro y necesitar después de un proceso terapéutico como para desactivar aquella experiencia negativa que dejó una huella y que a lo mejor han pasado 20 o 30 años o más y sigue ahí como pululando, sigue como de alguna forma en el subconsciente manifestándose cada vez que hay una situación similar. Así que no se recomienda a las personas jóvenes que ejercen el bullying que lo hagan, ojalá se hable con ellos, siempre lo digo, en el consejo de curso, tratar de, con los apoderados que asistan a la reunión, porque no siempre van todos, que puedan el profesor plantárselo a los apoderados y estos a los hijos para que un poco regulen esta cosa. Siempre en un curso hay unos burlescos que son como los que hieren a todo el mundo. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si a ellos les hieran? Si a ellos les dieran sus propios debilidades y alguien las dijera en voz alta. Pero en síntesis, hay una huella que va quedando a nivel subconsciente en la persona herida. Yo he tenido personas que estuvieron en el colegio hace más de 50 años y aún no soportan una palabra, una burla que escucharon hace décadas atrás cuando ven que alguien en la calle le dice lo mismo, o en un programa de televisión hacen bullying a otro, se sienten identificados con la persona que ha sido objeto de esta burla. De alguna manera queda un daño a nivel subconsciente y eso está siempre pulsando desde el interior de la persona. Así que no se recomienda que se haga eso y ojalá quienes ejercen ese bullying sean más conscientes del daño que pueden dejar en una persona a futuro, Gonzalo. Súper importante porque, y también viene de las casas, ¿ah? Hay que ser más preocupado Claro, también del tipo de bromas que hacen los muchachos, escuchar también a los otros. Yo sé que hay papás que de repente se ofenden muchísimo cuando les dicen, oye, tu hijo hizo esto, ofendió de tal manera, y no, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te hay creído? Entonces, claro, hay mucha defensa particular de los padres
que hace daño, porque a la larga no hay lecciones para los muchachos, sobre todo cuando termina en situaciones más complejas, ¿no? Claro, hay una defensa ciega de muchos padres. Se enceguecen y no son capaces de ver las dos partes, sino que algunos ven solamente la parte del hijo y lo encubren en vez de tratar de corregir en casa, encubren la acción del hijo. Como hay otros padres y madres que sí logran verlo y dan una pequeña reprimenda, qué sé yo, a quien está ejerciendo el bullying, pero lo importante es que no se genere un punto ciego del padre o la madre hacia el hijo que ejerce el bullying y que sea capaz de visualizar el daño que está haciendo el hijo o la hija hacia otros compañeros u otros vecinos, por ejemplo. Claro que sí. Oye, tenemos algunos saludos ahí a LHRA76, saludos desde Santiago, te mandan acá Alexis. Por acá también Vicente López dice, hola, muchos saludos, Gonzalo, Alexis, muchos cariños a Ah, todos. Desde La Serena. ¿Cuánto estuviste por allá, pues, no? mira, los amigos estudiantes de periodismo de La Serena, un saludo para ellos. Están en tercer año de periodismo en la Universidad de La Serena, Vicente y Yani, los chicos nos están viendo ahí, así que un saludo para nuestros amigos. Saludos gigantes para ellos, los futuros colegas, son estudiantes todavía, ¿no? Claro, están en tercer año de periodismo en la Universidad de La Serena. Saludos grandes a los futuros colegas, entonces. Por acá también, hola, saludos Gonzalo Alexis, gracias por el programa. Lía Ramírez ahí en sintonía también. Ok, saludos. A ver, Rupert Man Rojas. Hola a los panelistas. ¿Por qué se habla de, mira la pregunta, ¿por qué se habla de la frustración en muchos niños deportistas? ¿Será mito o realidad? Gracias, buenos temas, dice, y felicitaciones, bendiciones, dice. Bueno, sí, Rupert es mi gran amigo, compañero en Wander en los años 80, ¿no? Éramos arqueros de la misma promoción. Y él trabaja con jóvenes deportistas en Everton, trabajó mucho tiempo en Wander también. Me acuerdo Oye, con cuando Lobo de tenía Rupertman. Ruperman, sí, Ruperto Rojas y Ruperman Rojas. Me acuerdo cuando tenía su escuela de arqueros hace años atrás, en una playa ahí cerca del Muelle Vergara, y era gratuita, los días lunes o martes de la tarde, podían ir todos los niños arqueros a entrenar gratuitamente con él y un preparador físico. Era muy bueno lo que hacía, muy bueno lo que hace Roberto. Mira, el tema de la frustración está en algunos chicos. Sí, sobre todo cuando no logran cumplir los objetivos que ellos tienen como deportistas de competición o los objetivos que los padres tienen para ese hijo que va a ser un deportista de competición. Porque cuando uno entra en un equipo como Everton, Wander, La Calera, San Felipe, San Luis, o que está compitiendo, digamos, a nivel profesional, pero en las ramas inferiores, ya se pierde como el divertimento del jugar, porque hay que rendir. Y así como hay delanteros buenos, hay varios compañeros que están peleando ese puesto, los defensas, los centrales, los arqueros. Entonces se genera una frustración por aquellos que no son titulares o aquellos que no rinden lo que debiera decir. Por eso se habla en deporte, psicología del deporte, la tolerancia a la frustración. Es como cuando una persona tira un penal para afuera y a los 10 minutos del partido y está a los otros 80 minutos dándole vuelta al error que cometió. No tolera la frustración. Además, la presión del público, los insultos de los compañeros, porque yo estaba ahí, es terrible. Entonces, la tolerancia a la frustración se puede entrenar en las personas, pero algunos que tienen mayor tolerancia a situaciones complejas y otros que no la tienen, como los arqueros. Un arquero puede atajar todo muy bien un partido, último minuto se le pasa un balón, resbala, da el balón en un hoyo en la cancha y se le pasa el balón y todo el público se le ve encima, los entrenadores te tratan mal. Entonces, la tolerancia a la frustración es una variable que se puede trabajar con los deportistas. Oye, te agrego algo en esto. Bueno, todos sabemos que llegó Bociña a Colo-Colo, ¿cierto? Y que todo un Sí. revuelo, había miles de hinchas colocolinos en el aeropuerto. Y yo ahí me pregunto, si es que yo me pongo en el lugar del arquero titular actual de Colo-Colo. ¿Cómo se sentirá? Debe ser re complicado estar como compitiendo con una superestrella del Mundial, que hoy día es fenómeno y que llega a tu equipo y que seguramente te van a buscar reemplazar con él, porque es figura. Entonces, debe haber una presión encima también en eso, ¿no? Claro que sí, pues lamentable. Es lamentable para el jugador que es local, que está ahí. Ahora, bueno, el fútbol chileno está tan controlado por la sociedad anónima que ahora hace lo que quieren, ¿no? Se ha perdido un poco, como decía Claudio Godoy, el espíritu del fútbol chileno. Han matado el espíritu del fútbol chileno. Claro, es una jugada de marketing, lo que traigan a este arquero, este es el que está de turno, digamos. Y tú bien lo que dice Gonzalo, cómo queda el juvenil o el joven que está jugando ahí es como una pasada de cuenta, pasar allá, pasa a ser un segundo arquero porque si invierte en dinero en este mundial, obviamente tiene que jugar.
es una estrategia de marketing, porque va a tener más público en los estadios, porque va a haber más sponsors, hasta más visitas, creo que tiene millones de seguidores en Instagram. Esto es una estrategia lo que se hizo con él. Pero el chico que estaba jugando hasta ahora va a quedar en un segundo plano, lamentablemente. Yo me acuerdo en los años 80 cuando Colo-Colo tenía a Mario Fenn, el gato Fenn, como titular, y después del 80 y tanto, 83 creo, llegó Roberto Rojas, el Cóndor Rojas, y se hizo una pugna entre los dos arqueros, eran los dos mejores arqueros de Chile. En un momento jugaban dos partidos, Gato Fenn, dos el Cóndor Rojas, pero los dos eran chilenos, era una competencia leal entre dos grandes arqueros. Ahora viene una operación de marketing que va a frustrar al más joven. Y lo último sobre el tema, yo recuerdo una entrevista a Adolfo Neff, el gringo Neff, arquero en los años 70 de la U de Colo-Colo, y él entrena arqueros que llegan a Colo-Colo, y él decía en una entrevista algo muy interesante. Cuando llegan arqueros muy buenos, niños, yo le digo, ¿para qué vas a formarte en Colo-Colo si no vas a debutar nunca? Decía, mira, trabajando en Colo-Colo, mejor anda a probarte equipos chicos de provincia, porque acá no vas a debutar. Van a traer un arquero ya fogueado o de alto rango y no vas a poder debutar. Dentro de todo eso sí debutó Claudio Bravo al principio del 2000, que fue un gran arquero en Chile. Pero él decía eso, chicos, váyanse a otro equipo, porque acá no van a poder debutar en el fútbol profesional. Perdón, ahí sí, que estaba muteado. Es triste bien, decíamos ahí ese devenir, porque a la larga el sueño yo creo de cualquier chico que está en el fútbol es de estar en un equipo grande y ser Claro. visible, que te llamen a la selección, por ende ahí viene también la frustración. Alexis, tenemos que ir a una pausa comercial, pero teníamos una pregunta de audio que quiero dejarla planteada antes de irnos a la pausa, cosa de poder responderla. Me avisa si la escuchas bien, ¿ya? Porque es una amiga que nos mandaba esta pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Debo confesar que me he vuelto una fan del programa. Y se escucha. Y estaba pensando, yo tuve la oportunidad de hacerme algunas sesiones de regresión con Alexis hace ya varios años. Creo que se le ha sacado un poco provecho a este experto que tenemos acá en esa parte que no es muy conocida por toda la gente. Entonces me gustaría contarles un poquito de mi experiencia, más que de mi experiencia en la misma regresión, del aprendizaje que tuve después de las regresiones. Y es súper importante, yo creo, para vivir de una manera más ligera. ¿Sabes qué? Les quiero contar que a mí me cambió bastante la percepción de lo social, de las reglas sociales, de lo establecido socialmente, principalmente con el trabajo. Yo era muy temerosa, soy de la escuela vieja, por lo tanto había muchas cosas que se aguantaban en el trabajo por miedo a perderlo. Y el hecho de haber tenido las regresiones, haber experimentado la muerte, porque se siente, o por lo menos yo lo sentí, lo viví un par de veces, y saber que no es el final, me hizo de cierta manera ver la vida o vivir la vida de una manera diferente, no tan temerosa, un poco más libre. Y creo que es una experiencia enriquecedora. Así que bueno, aprovechando este momento, me gustaría preguntarle a Alexis o pedirle a Alexis que nos cuente cuál es el objetivo de una regresión, qué se espera de una regresión y a dónde nos lleva la regresión. Eso. Espero que le guste a la gente y bueno, mucho éxito. Ojalá nos podamos seguir viendo. Muchas gracias a nuestra amiga. Qué gran pregunta lo de las regresiones. Tremenda pregunta. Mucha gente tiene las ganas de saber mucho más al respecto, pero dejamos esa pregunta planteada y a la vuelta Alexis contesta respecto a este interesante tema. Pausa comercial, ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso con más del Psicólogo de Todos a través de las pantallas de UCB Televisión, también a través de la señal de UCB Radio, a través de todas las señales de UCB Radio y UCB Televisión, transmitiendo este programa en capítulo de estreno, los días jueves a las 10 de la mañana,
los días jueves también a las 21 horas la repetición y la segunda repetición los sábados digo, a las 16 horas. Y estamos, y quiero recordar y saludar a la gente que nos ve en Rancagua en la señal 2.3, en Santiago la señal 5.3, señal abierta, ambas y todas las que estoy nombrando. En Temuco 6.3, en La Serena 9.3, Puerto Montt 8.3, en Antofagasta 8.3, Concepción 32.3 y por cierto en el Gran Valparaíso en el 4.3, señal histórica y señal también del primer canal de la televisión abierta en Chile desde 1957 junto a la familia chilena. También en cable operadores, VTR, Zapping TV, Movistar TV, GTD, ahí estamos disponibles para que usted también nos pueda ver y a través de internet en ucbtv.cl y estamos con Alexis Sarmiento, el psicólogo de todos, que, bueno, le quedó una pregunta tremendísima planteada para este inicio del segundo bloque respecto al tema de las regresiones, Alexis. Tremenda pregunta, para un programa completo. Mira, vamos a hacer una pequeña síntesis. La terapia de regresión es muy amplia. Yo empecé hace más de 15 años porque me di cuenta que a veces en procesos terapéuticos tradicionales no se llegaba a pesquisar cosas que estaban en el subconsciente. Yo trabajo como psicólogo hace más de 25 años. Y hace como 15 años atrás me picó la curiosidad, empecé a investigar, viajé a Argentina, con el doctor Capowli estudié, luego con el doctor Brian Weiss en Estados Unidos, me formé en Nueva York y volví a Chile. Entonces, la regresión no es para saber quién fui en otra vida, que eso es lo primero que uno piensa, ¿quién fui? Sí, eso no es terapéutico. Lo que se trabaja es emociones de esta vida, de esta realidad del día a día, que pueden provenir de la infancia de esta vida, de experiencias del vientre materno o experiencias de vidas pasadas. Por ejemplo, experiencias como cuadros de ansiedad, crisis de pánico, crisis de angustia, se trabaja en sensaciones de culpa, el miedo a la oscuridad, o todo lo que tiene que ver la pena, la rabia, las emociones. Se trabaja en emociones. Entonces, por ejemplo, una persona que le tiene miedo a la oscuridad, por ejemplo, o que tiene claustrofobia en los espacios cerrados y no sabe por qué, y ha hecho todo tipo de tratamientos tradicionales o ha ocupado farmacología con psiquiatras, lo trabajamos, se hace una entrevista, primero una sesión sola de entrevista, se le explica de qué se trata, y cuando viene la regresión, se entra en un estado de calma, como de exploración a través de la meditación, y se trabaja una emoción. Y a través de la emoción tú echas a volar la sensación vinculada a la emoción, y puede surgir, Gonzalo, por ejemplo, el miedo a estar atrapado, el miedo a quedar encerrado en un ascensor, o en el metro lleno de gente, o en la micro, la sensación de claustrofobia. De repente brota desde tu interior una experiencia de la infancia, por ejemplo, que los hermanos estaban encerrados en la oscuridad, cuando chicos estaban tapados con el alarmador la cara, y eso, esa sensación de ahogo se reactiva cuando entras al metro lleno de gente 30 o 40 años después, o aparece la experiencia de estar atravesado con el cordón umbilical, atravesado en el cuello, en el nacimiento, o aparece la experiencia que sientes que te estás ahogando, por ejemplo, tú siendo mujer, como un niño indígena que se está ahogando en una vía antigua, en un lago, en una laguna. Entonces, el síntoma te lleva a la experiencia. Cuando esta brota, el terapeuta interviene a través de los chakras, porque empieza a vibrar el cuerpo, y va de alguna forma drenando esta energía que está encapsulada. Por eso bien decía la auditora o la televidente ahí que ella atravesó la muerte en varias sesiones que tuvo conmigo hace unos años atrás, y uno se da cuenta que no existe la muerte, más que para el cuerpo físico, o porque el espíritu que nos habita no tiene muerte, ¿no? Por eso nuestros antepasados nos visitan en sueños, en fin. Y lo último, para sintetizar la idea, hay gente que tiene experiencias místicas en la sesión de regresión. Gonzalo, hay personas que han visto seres de luz en las sesiones, atrás de ellos, frente a mí. Que le pasa mucho a los escépticos, a las personas ateas, a los que no creen en nada, especialmente a los hombres. Hay otras personas que se han encontrado con amigos o familiares ya fallecidos, que es una cuestión increíble. ¿Te acuerdas cuando me contaba, Gonzalo, cuando fuiste a esta experiencia del floating también, que tuviste una experiencia con un abuelito, que es una cuestión increíble? Y en la semana pasada nomás la persona sintió el aroma del cigarro de su padre, que murió hace no Oye, sé no, y cuántos años de atrás. hecho, perdón que te interrumpa en Sí, eso, sí, yo lo dijimos una vez en el programa cuando tú me lo preguntaste, de hecho, pero la sensación que te queda, yo en las manos me quedó la sensación de haber acariciado nuevamente a mi abuelo, de haberlo abrazado. Tú te das cuenta cuando uno abraza a alguien, ¿cierto? Uno claro. queda con la sensación táctil, ¿cierto? Como que, y realmente se siente, es realmente impresionante. Sí.
Sí, como te decía, la semana pasada la señora sintió el aroma del tabaco de su padre, una señora más de 60 años, quedó impactada, sintió la sensación del beso en la mejilla donde él la besaba, una cuestión increíble. Hay que vivirlo para entenderlo. O el año pasado un psicólogo escéptico que vino a verme sintió el perfume de su padre y el abrazo de su padre que murió años atrás, y cuando terminamos pensó que yo había esparcido perfume. ¿Qué perfume? Le dije yo. Y el perfume que usaba el padre se dejó de hacer en los años 80. O sea, ni siquiera hay cómo comprarlo, acceder a él. Y lo último, uno se encuentra con amigos que sí o que ya no están, todo es casual, todo tiene que ser espontáneo. Hay personas que se conectan con almas perdidas, o sea, lo que eso es lo más interesante de mi trabajo y lo más increíble, es que son atraídas por las emociones como la rabia, por leve afinidad se atraen a un rabioso, por los estados depresivos, ¿no? Se atraen a uno, al aura, hay conceptos que hay que saber antes para entender, o por los vicios, el exceso de tabaco, el exceso de alcohol o el exceso de alguna droga. Porque son personas que en vida consumían esa droga y se produce la ley de afinidad. Bueno, y eso pasa en sesiones de regresión. Y lo último que ha pasado en los últimos 2 años, que han habido experiencias extraterrestres, un personaje que ha estado en regresiones, que es una Wow. cosa increíble, con gente que está contactado con las Pléyades, que es un conjunto de estrellas, con Alfa Centaurus, que nosotros son las estrellas, con Mintaka. Mintaka decía la chica. ¿Sabes lo que es Mintaka, Gonzalo? Gonzalo es un nombre de una de las 3 Marías del cielo, el cinturón de Orión. Alnirak, Almitak y Mintaka se llama uno. ¿Cómo inventa eso la paciente? Con Nibiru, otra persona, el planeta X, y con la Asta Cheram, nombrado para ir entre los ufólogos como un ser que entregaba información de la vida extraterrestre. Y hace poco, no sé si nos está sintonizando ahora la chica de Santiago, Beatriz, que tuvo una experiencia extraterrestre y la llevaron a pasear por el universo en una nave invisible, Gonzalo. Así que bueno, Mira, es muy hablando de eso, amplio el tema. Sí, sí, dime nomás. Beatriz les envío un cariñoso saludo desde Santiago. Dice muchas gracias por este espacio tan necesario. Espero que puedan ahondar mucho más acerca de las experiencias de las regresiones. Dice, justamente ella es, ¿no? Ah, Ella es Beatriz. Beatriz, la estoy viendo. Tiene razón. Ella tuvo una experiencia increíble y se conectó con un ser extraterrestre que ella podrá contarlo. No sé si quiere escribir algo más o mandar un audio. Y la llevaron a pasear y le hablaron del tema del universo, de que está, digamos, en otra frecuencia vibratoria. Era una nave transparente, le dijo un ser el nombre incluso. Le hablaron del amor, que era la frecuencia de Dios, una cuestión hermosa. Ella podrá decir algo más ahí. Esto fue hace un mes o No, 2 meses. no es para intimidarse, al contrario parece, ¿no? Porque tú dices extraterrestre, a lo mejor con tanta película de los aliens uno tiende a decir Claro, esto, uno terror, tiende ¿no? a pensar eso. Yo una vez atendí a un chico de 9 años, años atrás, que tuvo una experiencia. Y él, porque los papás decían que se conectaban, el niño se levantaba a medianoche siendo sonámbulo, caminaba por la casa con los ojos cerrados, sin chocar con los muebles, abría la puerta de la calle y a las 2, 3 de la mañana lo encontraba mirando las estrellas. Y al otro día, cuando la mamá le decía, ¿qué pasó anoche? ¿Dónde fuiste? Él decía que se juntaba con sus amigos los ángeles y los extraterrestres. Este niño de 9 años. Cuando lo llegaron a mi consulta años atrás, yo hice una pequeña sesión de regresión y en un momento él decía que en las noches se salía de su cuerpo, se abría un portal que es como el Omega y iba a otras dimensiones, dijo que en otra vida se llamaba John, habló en inglés, en fin. Y volvió después a la barriga de su mamá y nació desde el vientre de su madre. Y en un momento él decía que los ángeles a veces estaban en las tardes en su casa sobre la caja de wifi, decía, por el wifi. Después la madre me contó emocionada que en las tardes, cuando ella llegaba al trabajo, ponía cojines al lado de la caja de Wi-Fi y ella hacía meditación. Y el niño decía que revoloteaban los ángeles. Entonces, en un momento, para terminar la idea, le pregunto al chico, ¿tú te conectas con extraterrestres? Él estaba recostado en el sofá. Claro, me dice. Y yo le pregunto, ¿quiénes son los extraterrestres? Porque la gente tiene miedo al concepto. ¿Son buenos, son malos? Y me dijo, ellos son buenos. ¿Y qué son? ¿Quiénes son? Y dicen, somos nosotros mismos en una versión avanzada. Mira lo que dice el niño. Y Mira, finalmente le pregunto, ¿y ellos son buenos o malos? Porque hay todo un prejuicio frente a eso por las películas de extraterrestres y todo eso. Y el niño me dijo, en estado de regresión, ellos son buenos porque son de Dios. Y todo lo que es de Dios es bueno. Eso dijo en la regresión. Eso sale en mi libro 1, en todo caso. Bueno, para cerrar el tema, que es muy amplio e interesante, hace un día lo hablamos, nos dedicamos a hablar de esto y yo puedo contar casos también. vamos a dedicar un programa a eso, ¿eh? Es re interesante, sin duda. Claro. Oye, acá Juan Fernández Arraño dice, hola Gonzalo Alexis, buenas noches.
Tengo consulta. ¿Por qué ciertos entornos tienden a minimizarse? A ver, que en ciertos entornos, dice, tiende a minimizarse la depresión, como si fuera un estado de ánimo, diciendo que hay que ser y pensar más positivo. Minimizar la Ah, depresión versus, oye, tira para arriba nomás, ¿va? Pero sin entender quizás lo que se siente, ¿no? tiene razón, Juan Fernández, porque la gente no conoce los estados de depresión. Lo hemos hablado en tu programa. Hay depresiones, la depresión tiene grados. Hay personas que tienen depresión leve porque, por ejemplo, murió un familiar o murió la mascota y uno cae en un estado de ánimo un poco bajo, ¿no? Hay depresiones intermedias porque quedé sin trabajo y estoy 6 meses en un estado que no le encuentro sentido a la vida. Y hay una más aguda que tiene que ver con la química del cerebro, que es la persona que desde niño es medio depresivo, no participa en juegos, se pone triste en invierno, siente que es insuficiente o tiene una baja autoestima en la adolescencia y generalmente ocupa químicos. El problema es que el ciudadano común cree que la depresión se sale solamente con dos palabras. Deja de pensar así, sale adelante, échale para adelante. O sea, uno entiende la buena intención de la persona que dice eso, pero eso es insuficiente para el que está viviendo un estado depresivo. Si esta es leve, media o más aguda. No se puede salir de la depresión por dos palabras. Es un proceso interno que puede estar apoyado por un fármaco o bien por farmacología natural, que no hemos hablado en otros programas, para no llegar al químico, y por acciones personales también salir a trotar, hacer deporte, para que haya otro tipo de neurotransmisores dando vueltas en la cabeza. Y también ver el objeto de qué es lo que te provoca la depresión, porque puedes quedar cesante y caer en depresión, puedes tener una pérdida amorosa y caerse en depresión, o puedes sufrir un asalto en la calle y el impacto, el shock de la experiencia, después te hace entrar en un estado de depresión y paranoia y no querer salir a la calle. Es decir, Es son como muchos los un poquito factores que como, pueden afectar. claro, es como un poquito el chiste de la Álvaro. Para ti es fácil decirlo, dice, ¿de verdad? Un chiste que Claro, el que ah, no vive la depresión quiere que sale nomás adelante, sale a caminar, no es tan simple. Tiene razón, fue la pregunta la que hace el amigo. tenemos otra más acá. A ver, dice, hola, siempre he trabajado independiente. Pronto me toca realizar mi práctica profesional. Producto de mis inseguridades, me cuesta adaptarme a un grupo humano. Me preocupa el cómo relacionarme, dice Pilar Astudillo a través de nuestra Ah, plataforma en YouTube. sí, eso pasa con la gente que tiene problemas con el proceso de adaptación a los grupos humanos y baja autoestima, inseguridad. Es probable que la persona haya tenido problemas de más joven, de inserción cuando, en la etapa escolar, cuando es niño, niña, o en la adolescencia, o no participar de grupos humanos, o sentir de que uno está mucho más expuesto, o cuesta hablar en público. Entonces, pues, cuesta adaptarse, pero eso es entrenable. Yo me acuerdo cuando yo participé en un congreso de psicodrama hace años atrás en La Habana, en Cuba. Estuve ahí como varias semanas y tuve clases con profesores de diferentes países. Y había una profesora que un día nos hizo una clase de autoestima y la sala era para 15 personas y estábamos 30 personas. Entonces dijo, hagan dos filas, nos pusimos algunos adelante y otros atrás, en dos círculos de personas. Entonces dijo, pues bien, este taller de autoestima se lo voy a dedicar a los que están en el círculo de atrás. ¿Me entiendes? Porque siempre los que tienen baja autoestima se ponen detrás de los que están adelante. Todos nos reímos y nos echó para afuera. Todos los que estábamos adelante, que queríamos participar del taller, así dispuestos a todo, nos echó para afuera. Entonces digo, porque siempre el que tiene baja autoestima se esconde, ¿no? Y espera que no le pregunten, que le tape el nombre del compañero. Fue una muy buena, así empezó una muy Yo me buena sentaba atrás, ¿sí? proceso, De proceso hecho, terapéutico. Siempre uno está medio escondido. sí, y me sentaba atrás, fíjate, justamente para no ser visible. Cosa de no ser el primero, el que le preguntaran, no ser el que te hicieran participar, porque me daba vergüenza equivocarme y que se burlaran de mí. Yo sufrí bullying, bullying de la Jersey. Gonzalo? Estamos hablando del bullying de los 90, ese tipo de bullying que era quizá más inocentón, pero igual de dañino. Entonces yo me sentaba atrás justamente por eso, pero ¿sabéis qué? Los profes, sobre todo mi profe de filosofía, que también tiene estudios de psicología, Pablo Brevia, a quien le mando saludos, de hecho, eh, era de los que le preguntaba al de atrás. Entonces era como que te hacía participar igual, ya, preguntaba otra cosa y el de atrás, y me tocaba a mí, típico. Así que Mira, grandes confesiones estás haciendo, Gonzalo, ¿no? sí, sí, es que me acordé. Eso de sentarse atrás que mencionabas tú, yo lo hacía, de hecho.
es interesante porque cuando uno da los ejemplos, la gente empieza a asociarlo con experiencias personales, como te está pasando a ti, así como la gente que nos está escuchando ahora. La gente se esconde, o como el primero de la lista, abarca, adelante, interrogación. Siempre lo que tiene que el Aracena, todo eso, la pasa muy mal. El primero de la lista la pasa muy mal siempre. Claro, yo como Gallardo, letra G, estaba en la mitad de la lista, entonces Está ahí por ahí medio escondido también la G. medio escondido, esperando que se alargara lo más posible la disertación del anterior para no salir yo. Era lo típico. Pero Claro, bueno. claro. Oye, Mira, qué tenemos mal esta ejemplo. pregunta de audio también para ti, Alexis, adicional. Bueno, Me llamo Octavia, les mando muchos saludos desde Santiago y antes de hacer mi pregunta quería hacer una pequeña introducción de lo que quiero expresar. Pasa que yo soy una mujer autista de 21 años con diagnóstico tardío y también tengo TDAH. También el tema de que siempre les dicen, oye, eres muy madura para tu edad y se llevan mejor con adultos que con niños de su edad. También otra cosa muy clave es el tema de dificultades para sociabilizar con niños de su edad. Entender normas sociales implícitas y todo el tema es algo muy complicado. También el tema de las hipersensibilidades sensoriales. Por ejemplo, no sé, que le molesta la etiqueta de una polera, que no le gusta usar pantalones, que sea muy sensible a la luz y todo ese tipo de cosas del estilo. Y también el apegarse a rutinas muy específicas. Por ejemplo, si voy a hacer, no sé, si me voy a bañar, siempre hago lo mismo, los mismos pasos para bañarme todos los días. Como el mismo desayuno todos los días. Entonces son como ese tipo de rutinas son las que suelen ocurrir en el autismo en general. También en el TDAH en niñas suele pasar desapercibido porque la hiperactividad se suele ir a lo mental más que a lo exterior. Muy baja tolerancia a la frustración, mucha sensibilidad y reactividad emocional, impulsividad, y todo esto pasa desapercibido justamente porque se sabe enmascarar mejor todas estas cosas, porque a la sociedad siempre se le ha exigido menos a los niños y a los hombres que a las mujeres, porque las mujeres siempre les dicen, tienes que hacer de esta manera, entonces por eso es mucho más fácil que pasen todas estas cosas desapercibidas por los médicos. A mí me diagnosticaron el año pasado y yo tengo 21 años, entonces como se demoró mucho. Y mi pregunta es, ¿cómo pueden los padres o el entorno apoyar el tema del diagnóstico tardío? Porque es algo que afecta a todo el círculo y es algo que es súper importante también. Eso, saludos. Diagnóstico tardío. ¿Sabes que ahí me pillaste con el concepto? Porque en psicología me imagino que tiene que ver con o sea, lo digo desde el punto de vista de la ignorancia, Alexis, no captar a tiempo las cosas. ¿Cómo es ese tema? claro. Mira, se nota que la chica que nos manda la pregunta tiene bastante conocimiento sobre el trastorno, sobre sí misma, o se nota que ha leído y estudiado, porque ahora el del TDAH, ¿cierto? El tema del trastorno del déficit atencional, para que la gente entienda, y el autismo. Por un lado, la complicación para sociabilizar con otros chicos, y el déficit atencional cuando le cuesta concentrarse en una cosa y puede distraerse fácilmente. Y da muy buenos ejemplos. La dificultad para socializar, o realmente la etiqueta de la ropa que te molesta porque son hipersensibles, o dar ejemplo también de la rutina y los rituales. Todos los días me baño de la misma forma, dejo la toalla acá, dejo esto acá, el jabón ahí, el agua tiene que estar de tal manera, o cuando voy a desayunar tiene que estar todo en su sitio. Eso también tiene que ver con el ritualismo. Lo que está preguntando es que los padres puedan darse cuenta a tiempo de esto para detectarlo y, si es necesario, mandarlo al especialista. El detalle es que los padres no siempre tienen el conocimiento para detectar este tipo de indicadores o sintomatología. Por otro lado, hay padres que sí, porque ahora está más en boga, hasta en televisión se habla de autismo, de TDAH, y estas combinaciones, o chicos o chicas que son neurodivergentes, ¿cierto? Ahora en el supermercado he visto que hay cajas
para adultos mayores y para neurodivergentes, personas que de repente no pueden tomar bien los billetes o la tarjeta, en fin, o tienen problemas sensoriales, una cuestión increíble. Entonces, es difícil que los padres, si no tienen conocimiento, detecten a tiempo, salvo que se instruyan. Generalmente son los especialistas en los colegios, los profesores, los psicopedagogos, o psicopedagogas, o psicólogos, o los especialistas que están ahí en los lugares, pueden detectar para mandar al tratamiento que corresponda. Por eso se hace tardío, porque mucha gente de repente tiene 25 años. Hoy ahora me di cuenta que hace 15 años yo tenía rasgos autistas, por ejemplo. La otra vez un señor decía, oh, me río, hace 40 años yo era un autista, ja, 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 ahora me doy cuenta. Y mi padre me pegaba. ¿Me entiendes? Se dio cuenta bastante tarde. Entonces, para que la gente, el adulto, se dé cuenta que su hijo o hija tiene estos rasgos, tendría que tener conocimiento al respecto para poder detectarlo a tiempo y derivarlo al especialista que corresponde. Estos pequeños programas ayudan un poco a detectar esta sintomatología que nosotros conocemos porque trabajamos con esos chicos o jóvenes para que la familia lo pueda detectar a tiempo y poner atajo a tiempo o buscar la ayuda que corresponda a tiempo, Gonzalo. Pero muy buena pregunta, ¿eh? Pero hay que poner atención porque sí, sí, claro, Claro. pero hay que poner atención porque si no se pone atención en estas cosas y sin conocimiento, a lo mejor sin mala intención, no se pone atención a estos temas, ¿no? Bueno, antiguamente los padres golpeaban nomás, po. Si el chico no hablaba en la mesa o el chico no participaba de clases, papá te cacheteaba, ¿no? Todavía escuchamos auditores o televidentes que dicen, no, en mis tiempos con un golpe se solucionaba todo. Pero eso ha cambiado, ahora no se les puede golpear a los niños. Todavía la gente insiste en esto del golpe, que en mis tiempos es otra época, hay otros factores que están influyendo, ¿no? Antiguamente un niño que no hablaba le pegaban nomás en la mesa, la golpeaban, una niña, en fin, que no participaba. Yo escuchaba a un señor que me decía, yo no salía a la calle porque me daba miedo. Mi papá un día me agarró, abrió la puerta y me tiró para la calle, como quien tira un bulto hacia la vereda. Eso ya no se puede hacer, porque había cierta ignorancia también y todo era mucho más rústico, la forma en que nuestros padres hacían lo que mejor que podían también, hay que ponerse en el lugar de ellos. Pero estamos en otra época donde está el Internet, donde tenemos acceso al conocimiento, tenemos acceso a los especialistas también, y estos pequeños programas que también ayudan a, de alguna forma, enriquecer la percepción, los conceptos de quienes nos están viendo, Gonzalo. Por supuesto que sí. Y hablando de tecnología, Alexis, ¿Verdad? ¿te tocó que se te perdiera el cargador, por ejemplo, del Claro que notebook? sí. O que se te perdiera el cargador de algún elemento, qué sé yo, que no es compatible y resulta que no sabéis dónde lo... Y entre tanto cargar, uno compra tanta cosa de pronto. Claro. Me pasó con el destornillador eléctrico, no encontré el cargador y dije, ¿dónde está? Y tuve que botar el destornillador a la basura. Bueno, lamentable pues, pero hay solución. Porque, por ejemplo, también de la aspiradora eléctrica, hoy día están muy de moda las inalámbricas, a propósito. Sí, claro. Y bueno, en este contexto, si no lo encontraste en ninguna parte, aquí en Radiovisión, que ya lo vamos a ver en Ajá. pantalla también, está la solución. Porque tienes cargador universal multivoltaje de 12 a 24 volts con puntas intercambiables. Lo puedes encontrar también ahí, en Radiovisión. Ahí Muy bien. está la imagen también de nuestra gran atracción, que es la vitrina que tiene Radiovisión. Hay instrumentos musicales, iluminación, elementos también para la educación, ¿cierto? Útiles, como un telescopio, por ejemplo, o también la figura del cuerpo humano. Hay tantas cosas que uno puede encontrar en Radiovisión y elementos también para la computación y mucho, mucho más, porque en Radiovisión está la solución. Encuentra estos productos y mucho más también en un solo clic. Además de la tienda virtual, está el sitio web radiovision.cl. Ahí puedes vitrinear en tiempos de lluvia, si no puedes ir al lugar. También puedes encontrar la vitrina virtual en ese lugar y comprar en línea. Y hay despacho a todo el país. Y si tienes la posibilidad, cautívate con la tremenda vitrina de Radiovisión, ubicada ahí en calle Arlegui 440, local 107, Galería Arcadia, en Viña del Mar. Entrada por Arlegui, también por Avenida Valparaíso, porque Radiovisión es el único, el original, el de siempre. Radiovisión con nosotros y les agradecemos por estar ahí. Ahí Como van a siempre. encontrar de todo, Gonzalo, de todo. Absolutamente. Tenemos más preguntas de audio para ti, Alexis. Saludo muy cordial a don Alexis y para el conductor del Almanzaro. Yo tengo 47 años, mi vida está
bien, tengo trabajo, salud, una familia que me quiere. Como dicen, la felicidad que muchos quieren y que no todos la consiguen. Pero hace mucho tiempo que no tengo sueños de nuevas metas, como que quedé medio vacío, como que siento que lo he logrado todo, pero en vez de sentirme pleno, me estoy sintiendo como vacío. Entonces, es como si estuviera viviendo como por cumplir, no sé si me explico. Entonces, al no saber qué es lo que me apasiona, lo que espero del futuro, si no me falta nada, preguntarle a don Alexis, ¿cómo puede una persona volver a ilusionarse cuando siente que ya como que perdió el rumbo? Le agradezco mucho de escucharme, gracias. Perder el rumbo, a propósito, es como si lo tengo todo, pero no sé qué más conseguir. A lo mejor hay un vacío importante ahí, y qué bueno sentirse bien y tranquilo en eso, pero claro, el ser humano es de buscar metas, ¿no, Alexis? Claro, mira, no nos había llegado eso, ¿eh? Yo pensé que le pasaba a Leonardo Farcas solamente, eso no, lo tengo todo, ya no necesito nada. Mira, esto tiene que ver con lo que plantea Víctor Frank, este psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazi, que escribió uno de sus grandes libros, El hombre en búsqueda del sentido, que el primer nombre era Un psicólogo en campos de concentración, que él decía cuando estuvo preso en los campos de concentración, perdió todo lo que tenía. Era director de un hospital donde se atendía a judíos, él era descendiente de judíos. Luego estuvo en 2 o 3 campos de concentración, en Auschwitz, estuvo en Polonia, mataron a su esposa, a su padre, a su madre, a sus amigos también. En fin, cuando salió después de 4 años, desnutrido, qué sé yo, y no murió, y todos los días decía que estaba la posibilidad de que lo fusilaran, él decía, ¿qué sentido tiene vivir ahora que no tengo familia? Y se dio cuenta que a través de la búsqueda del amor fue lo que lo sostuvo esas noches de angustia pensando en que lo iban a matar. Entonces, él empezó a desarrollar todas las cosas que no hizo en vida. Por ejemplo, bueno, empezó a dar muchas charlas también en varios países. Empezó cuando estaba preso, alucinaba con subir montañas, escalar, lo que nunca había hecho. Y empezó a escalar montañas y cuando fue a charlas con los años siguientes, preguntaba en cada país si habían estos senderos de alpinistas para subir y el club de alpinismo de cada país. Y había soñado con pilotear o pilotar aviones también cuando estuvo preso. Y después de los 70 años sacó un curso de piloto de avión y pudo pilotear aviones. Entonces, yo le digo al amigo al revés, una persona que estuvo en los campos de concentración, donde perdió a la familia, donde fue denigrado, fue humillado, estuvo a punto de morir noche a noche, pasó hambre, frío, de todo. A pesar de esa situación mísera, pudo tener una fantasía de proyecto de vida a posteriori y lo cumplió. Yo le diría al amigo que busque aquellas cosas que le gustaría hacer y que no ha hecho para que tenga un motivo, ya que tiene familia, trabajo, en fin, buena salud, que le dé una especie de impulso al día a día y que no solamente se quede con lo que ya ha logrado, como lo hizo Víctor Frank. Oye, que lea El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank. Mira, buena recomendación. Sí, Casi se nos claro. va el tiempo, así que una pregunta más que tenemos de audio también acá, Alexis. Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime, soy de Rancagua y me gustaría saber cómo se lleva a cabo un perfil psicológico de un imputado que después un abogado tenga que utilizar en algún juicio oral. Muchas gracias. Uy, qué pregunta. Tú, perito, me imagino que tienes ahí algo que decir. Es para largo, pero tenemos poco de tiempo. Gracias por la pregunta, buena pregunta, ¿no? Seguramente es abogado, estudiante de abogado quien nos manda la pregunta. Bueno, cuando se hace un peritaje, primero tiene que haber un imputado, una persona que tiene una causa judicial y pasa al sistema judicial, obviamente, y luego es derivado a un perito psicológico para sacar el perfil. A mí me tocó atender personas por abuso sexual, abuso alguna vez por homicidio, intento de homicidio o cuasi homicidio. En fin, esos fueron los perfiles que me tocó ver y otro tráfico de drogas, pero a menor escala. Cuando se viene la persona, se aplican algunos instrumentos estándar para sacar el perfil de esa persona y qué grado de imputabilidad o inimputabilidad tiene esa persona. Pero ¿qué nos favorece? Que cuando, por ejemplo, para no alargarme, contar un caso de pedofilia, cuando viene una persona con ese perfil, siempre viene simulando a esa persona, tratando de mostrarse lo más acorde posible, lo más sociable posible, lo menos intimidador posible. Pero
internamente a mí el sistema judicial y la policía me manda los antecedentes de ese señor, que yo los estudio antes de que él llegue los días anteriores. Entonces, si los antecedentes dicen que hay 10 fechorías en 20 o 30 años del mismo tipo, y cuando llega me dice que es la primera, entonces me está mintiendo. Y ahí partimos la base de que está simulando y está tratando de generar un discurso que lo favorezca y que no es concordancia con el informe que he leído en forma interna. Ahí se aplican algunas pruebas psicológicas, se ve el nivel de coeficiente intelectual de la persona, se ve si tiene alguna patología o tendencia psicopática, por ejemplo, se emite un pequeño informe, se le manda al abogado y lo usa después o para la defensa o para la acusación a ese imputado, Gonzalo. Eso en síntesis, porque es muy interesante, pero es muy largo. Vamos a tratar de complementarlo, porque de hecho, sin duda que son temas súper interesantes. Alexis, nos pilla el tiempo, estamos en la hora, pero último espacio ahí para algún anuncio, algún saludo a su cargo. Quiero mandar un saludo a Argentina, veo que nos están sintonizando de Buenos Aires. La gente, Julia Pilar Alarcón dice, Pilar y Johnny, así que los amigos de Parque Patricio, allá del equipo Huracán, no siempre lo digo, del Menotti del 73, campeón de ese equipazo que tenía. Así que un saludo para nuestros amigos de Buenos Aires, que de vez en cuando nos escuchan. Pronto vamos a estar allá también para ellos. También saludo para Cristina Fortuna, que nos está sintonizando, y a todos los que nos escuchan de diferentes partes de Chile, porque estamos haciendo por televisión para todo Chile. Decir que el 5 de septiembre vamos a hacer el seminario de Vidas Pasadas en Viña del Mar. Ya hoy se abren las inscripciones, pueden ir por regresiones.cl, pueden buscarlo, o en Instagram, regresioneschile.sarmiento, regresioneschile.sarmiento, y es probable que en octubre o noviembre hagamos uno online para gente de regiones y para el extranjero. Regresiones.cl pueden buscar, vamos a hacer un seminario para extranjeros, y el sábado 5 de septiembre en Viña del Mar para todos los amigos, Gonzalo. Alexis, un abrazo gigante como siempre. La próxima semana nos volvemos a encontrar con más del Psicólogo de Todos, un espacio tan importante, sobre todo dedicado a la salud mental. Un abrazo gigante, amigo, y estaremos nuevamente ahí en contacto en el estudio con este formato, porque seguimos haciendo este programa que también le hace a la salud mental de las personas en un tiempo tan convulsionado. Un abrazo gigante, amigo. Chao, un saludo para todos los que nos ven en la Tica de Punta Arenas. Chao. Nos vamos. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, y sigan con nosotros también en la pantalla de UCB Televisión y en la sintonía de UCB Radio. Que estén muy bien.